la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Esta convención fue suscrita el 23 de mayo de 1969. Tuvo como principal objetivo la codificación del derecho internacional público. ¿Y qué significa esto de codificar algo? Significa reunir todas las normas jurídicas que existen en relación a este tema en un mismo documento, en este caso, en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hasta el momento, cada Estado se manejaba en forma autónoma e independiente acerca de las pautas a seguir para la firma de los acuerdos bilaterales o multilaterales que realizaba con otros estados. Esto era de esta manera porque no existía una norma que aunara criterios y que estableciera para cada uno de los estados un mismo procedimiento a seguir. Por eso fue necesario entonces la creación de esta convención para unificar criterios y hacer más ágil y eficiente la negociación y la firma de los tratados internacionales. La Organización de Naciones Unidas se da cuenta de esta necesidad y establece entonces el 21 de noviembre de 1947, a través de la Resolución 174, la creación de la Comisión de Derecho Internacional. El objetivo de esta comisión fue, fundamentalmente y en primer lugar, la creación de esta Convención sobre el Derecho de los Tratados, estableciéndose su sede principal en Ginebra, Suiza. El proyecto para la elaboración de esta convención duró 15 años. Para la elección de los miembros de la comisión, cada Estado miembro de Naciones Unidas tuvo la posibilidad de proponer 4 candidatos. Dentro de los 4 candidatos, solamente 2 podían ser de la misma nacionalidad que el Estado que los proponía. Los otros 2 tenían que ser de otras nacionalidades. Los 34 miembros fueron personalidades de reconocida competencia en el derecho internacional. Los estados realizaron las propuestas elevándolas al Secretario General de Naciones Unidas. Y el secretario lleva estas propuestas a la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo y de mayor representatividad de Naciones Unidas, ya que allí se encuentran representados todos los Estados miembros de esta organización. Entre todos los integrantes de la Comisión de Derecho Internacional que trabajó durante esos 15 años, hubo una personalidad del derecho, un jurista británico, abogado, juez de la Corte Internacional de Justicia, uno de los organismos también de Naciones Unidas, quien elaboró los informes más relevantes y más destacados que sirvieron como base para este proyecto de convención, que fue Humphrey Waldock. En base a los informes elaborados por este jurista, es que se sentaron las bases de la Convención de Viena de 1969. Antes de Waldock hubo otros importantes juristas también de derecho internacional de diferentes nacionalidades, pero el inconveniente que existió durante esos 15 años es que las personalidades más destacadas de la época eran convocadas para formar parte de otros organismos internacionales relacionados con el derecho y era incompatible que se pudiera trabajar en ambos organismos. Por lo tanto, desistían de su participación en la Comisión de Derecho Internacional para ir a formar parte, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia.
Por eso, finalmente, y a pesar de que no es solamente la figura de Humphrey Waldock la única que participa o se destaca elaborando informes, sí es la que finalmente establece de alguna manera el borrador, podríamos decir, de esta convención. Y esta convención tardó 11 años en entrar en vigencia, es decir, en entrar en uso. Si bien sabemos que fue suscrita en el año 1969, recién entra en vigencia el 27 de enero de 1980, es decir, 11 años después. Entre los puntos más destacados de esta Convención de Viena, lo que se establece es la definición de lo que es un tratado. Y dice entonces, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Aquí nos tenemos que detener en dos aspectos que se destacan. El primero, la exigencia de que un tratado debe ser por escrito, es decir, que cualquier otro acuerdo que se pueda realizar en forma verbal no se puede considerar como tal, no será un tratado. Y el segundo aspecto destacado, importante, es el que debe estar hecho entre estados, excluyendo entonces de esta manera a las organizaciones internacionales. Si bien varios años después, en el año 1988, mediante otro tratado internacional, se va de alguna manera a incorporar la figura de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, además de los estados. Hasta la fecha, en esta convención no se los menciona y en realidad se los excluye explícitamente, porque en la definición misma podemos ver que dice que debe celebrarse entre estados. Por último, otra de los temas relevantes que deja establecido es que la convención no tiene efecto retroactivo. ¿Qué es esto de la no retroactividad de sus efectos? Significa que aquellos serán solamente a partir de la entrada en vigencia de esta convención. Es decir, que a partir de 1980, cuando entra en vigencia esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, todos aquellos que se realicen deberán seguir las pautas o reglas establecidas en esta convención. Pero aquellos que se hayan realizado con anterioridad no están obligados a hacerlo. Bueno, y finalmente vemos un resumen de los aspectos más destacados acerca de esta Convención de Viena, que la podemos llamar tanto Convención de Viena de 1969 o Convención sobre el Derecho de los Tratados. Cualquiera de las dos formas es válida y es igual. Vemos entonces que lo más destacado es, primero, los antecedentes, saber que se preparó por medio de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas durante 15 años, que el aporte más destacado fue el de Humphrey Waldock, que el objetivo de esta convención fue codificar el derecho internacional, es decir, aunar criterios acerca de las normas a seguir para la firma de tratados y su elaboración, la definición de lo que es un tratado, explicando que se trata de un acuerdo que debe ser celebrado por escrito y que debe ser entre estados, y el establecimiento de los efectos como no retroactivos, es decir, a partir de su entrada en vigor y no los que anteriormente se hayan firmado. Bueno, muchas gracias por su atención.